Y bueno, en las últimas semanas hemos escuchado justamente hablar de diferentes vacunas para atacar el COVID-19 y se ha manejado también la teoría de que debería ser o no obligatorio. Tenemos aquí también alguien que va a responder todas nuestras dudas acerca de la vacuna del COVID-19. Hay muchas interrogantes acerca de la llegada de la vacuna. Tenemos aquí al especialista, el doctor Lavariega. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? Manuel Lavariega, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Especialista y además considerado por organizaciones internacionales como uno de los 100 médicos más influyentes en el planeta, y también has tratado mucho el estudio del COVID-19. Bienvenido a nuestra mañana. De entrada, platícanos, por favor. Tú estuviste muy de cerca en la parte de la asesoría de la vacuna y la llegada a nuestro país. ¿Cómo se realiza este trabajo? Bueno, en realidad pues se lleva un proceso de investigación, un proceso de regulación. Hemos tenido la oportunidad de trabajar para llevar de cerca todo este procedimiento que es muy específico y que, como ustedes saben, pues lleva todo un proceso regulatorio y de autorización, no nada más nacional, sino internacional. Ahora, hay muchos mitos acerca de la vacuna del COVID-19 y del propio COVID-19. De entrada nos encontramos a un virus que no conocíamos y que de entrada no teníamos la certeza de dónde provenía, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti estudiar este virus y cómo poder ayudar a la población? Hemos ido aprendiendo, para todos ha sido algo nuevo, ha sido un proceso nuevo, ha sido pues nueva información, nuevos procedimientos, y lo que hemos ido aprendiendo durante todos estos meses de pandemia pues nos ha permitido poder entender tanto a los médicos como a la educación en la población y a todos los profesionales de la salud respecto a cómo el virus actúa, cómo se maneja, cómo se presenta, cómo tratarlo, cómo diagnosticarlo. Lo que sabíamos en un inicio tal vez ya hoy es un poco diferente y eso ya nos permite pues poder estar más afianzados. Doc, y tú y yo platicábamos justamente antes de esta entrevista y yo te decía, oye, Doc, a mí me da miedo ponerme la vacuna, yo no estoy segura si debería o no, si es seguro. Yo creo que me voy a esperar unos meses. Y tú me decías, póntela. Yo te decía, bueno, y si me sale acá pelo en la frente o si hay una reacción adversa, me da miedo. Y tú, el consejo, lo recuerdo muy bien, es póntela, es lo mejor. Una farmacéutica tan seria o farmacéuticas tan serias a nivel internacional difícilmente se prestarían a poner en riesgo la salud. Retomamos un poco esta plática, Doc. Claro, definitivamente todos los medicamentos e incluidas las vacunas llevan un proceso de investigación, llevan diferentes fases de investigación clínica. Y hoy la vacuna que tenemos disponible y que seguramente ya estará muy pronto en el mercado para poder ser aplicada a todos los pacientes y a toda la población en riesgo, pues lleva estos estudios de investigación clínica. Las reacciones adversas reportadas han sido leves, han sido mínimas, por lo tanto, pues consideramos que es una vacuna segura y eficaz. Definitivamente, y yo les platicaba justamente al inicio de nuestra mañana que si tenían dudas, nos platicaran cuáles eran. Tenemos algunos comentarios acerca de la vacuna del COVID-19, los tenemos por acá. Justamente vamos a leer algunos de sus comentarios y más adelante vamos a ir con Ingrid Montejano, que se encuentra en las calles de la Ciudad de México y va a estar cerca de usted. De hecho, ya la tenemos listísima. Ingrid, ¿se encuentras por ahí? Bueno, más adelante vamos a ir con Ingrid Montejano. Algunos comentarios. Buenos días. Yo creo que es necesario. Sí sería propio que desafortunadamente la gente no ha caído el 20 de que estamos en un problema muy serio. Y es que platicábamos, Doc, de si debía o no ser obligatoria la vacuna aquí en nuestro país. Mucha gente ha manejado la información de que sería mucho más seguro para el regreso a clases, que sería mucho más seguro para el regreso a las oficinas y al trabajo. ¿Tú consideras, Doc, que debería ser implementada como obligatoria esta parte de la vacuna? Definitivamente es una vacuna que toda la población debería recibir. Sin embargo, pues no podemos obligar a toda la población a hacerlo. Se sugiere que la mayoría de ellos estén vacunados, pues por supuesto para prevenir cualquier tipo de complicación. Ajá. A lo largo de la historia, hablando de pandemias, este tipo de vacunas, como por ejemplo el de la influenza, otro tipo de vacunas importantes, de virus importantes, ¿han tenido reacciones adversas aún después de haberse aplicado y pasado la fase 3 y 4? Sí, de hecho, bueno, lo hemos visto, ¿no? Ahora estamos en la fase 3 con la vacuna de Pfizer. Vamos a pasar justo a tener más pacientes. Se sigue estudiando la vacuna. Definitivamente es una herramienta que necesitábamos para poder controlar la pandemia, para poder tener anticuerpos en la población, que bueno, la población genera anticuerpos una vez que se infecta, pero también podemos generar anticuerpos con la vacuna. Entonces, por eso es fundamental que la mayor parte de la población reciba esta vacuna. Iniciará con los profesionales de salud y con la población vulnerable. Una de las preguntas que reiteradamente nos hacen justamente y que ahorita nos están llegando es ¿por qué el virus puede ser tan polarizado en cuestión de síntomas en una persona? ¿Por qué a una persona le pueden dar muchos síntomas y a otra no? ¿Significa que está manipulado el virus?
No, esto se llama médicamente carga viral. Okay. Es decir, el número de copias que se replican en el cuerpo. Imagínense que nuestro cuerpo es una fotocopiadora. Si yo hago muchas copias del virus, voy a tener más síntomas y voy a tener, por lo tanto, más carga viral. Correcto. Ahí influyen las comorbilidades o enfermedades asociadas o factores de riesgo. Pero si yo no genero tantas copias o tanta carga viral, los síntomas serán menores. Excelente. Ya tenemos lista a Ingrid Montejano en las calles de la Ciudad de México, lista para saber justamente y escuchar cuáles son sus dudas. Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Brenda, un gusto saludarte, también gracias al especialista. Y aquí estamos con las personas que vinieron el día de hoy a realizarse su prueba COVID aquí en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y justamente vamos a platicar con Cecilia. Cecilia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Cecilia, ¿cuál era tu duda que me comentabas para que el médico pueda escucharla y a la vez no la responda y a todas las personas que nos están viendo? ¿Cuál es la diferencia entre una prueba de sangre y una prueba, la del hisopo? Justamente están aquí formados para realizarse su prueba de antígeno y esa es la duda que tiene Cecilia, no sé si nos puedan apoyar. Claro que sí. Doc, Claro. ¿cuál es la diferencia? Y es una excelente pregunta. Gracias, Cecilia, por la pregunta. En realidad, sí hay una diferencia importante entre ambas. El hisopado nasal, o lo que conocemos como reacción en cadena de la polimerasa, es un procedimiento que se realiza introduciendo un hisopo en las fosas nasales y en la garganta. Aquí lo que detectamos son copias del virus, es decir, la enfermedad activa. Mientras tanto, que la obtención de una muestra de sangre, es decir, sacar un tubito de sangre en el laboratorio, nos detecta anticuerpos, que traduce esto defensas del cuerpo. Es decir, una prueba, el hisopado nasal, es en la parte aguda de la enfermedad para detectar copias activas del virus y los anticuerpos son las defensas que nuestro cuerpo genera contra el virus. Muy bien. Ingrid, ¿tienes por ahí otra pregunta? Te escuchamos. Ah, con ella. ¿Me regresó? Sí, aquí estamos Muy contigo, bien, querida. tenemos a otra persona, justamente se llama Nitzia y también tiene otra pregunta para el médico. Nitzia, muy buenos días, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué secuelas puede tener el COVID? Ya escucharon, doctor, ¿qué Ok. secuelas o qué tipo de síntomas pueden tener después de padecer COVID-19? Lo que hemos visto y lo que ha escrito incluso la literatura científica son algunos síndromes post-COVID. Algunos de ellos están relacionados con dolor de cabeza, fatiga o cansancio, sensación de dificultad respiratoria e incluso dolor en el tórax. Sin embargo, depende mucho de la gravedad de los síntomas en el cuadro presentado anteriormente. Los pacientes que tienen cuadros muy graves y que están hospitalizados, que incluso son intubados y llegan a salir del hospital, incluso pueden tener síndromes de consumo, es decir, pierden masa corporal. Claro. Y tienen muchos más síntomas. Dependerá mucho de qué tan fuerte o no nos haya pegado el virus, por decirlo de manera Claro. general. Pero regularmente la mayoría de los pacientes refiere estos síntomas que comenté Oye, al Doc, principio. y aunado a esta pregunta que nos hace el público, ¿las secuelas son permanentes o son temporales? Son temporales. Los pacientes gradualmente van sintiéndose mejor. Algunos de ellos, y la experiencia que tenemos, saben, desde Ok. marzo empezamos con esta pandemia más o menos. Algunos de ellos todavía a la fecha llegan a presentar algunos síntomas. Recuerden que el virus genera en su mayoría problemas en los pulmones, Así problemas es. de neumonía, y derivado de esas secuelas pulmonares, los pacientes pueden llegar a generar problemas para respirar, sensación de que les falta el aire, Claro. dolorcito en el tórax, cansancio, dolor de cabeza. Bueno, vamos por una última pregunta. Nos tiene por ahí Ingrid Montejano las dudas justamente de la gente sobre el COVID o la vacuna incluso del COVID-19. Así es, Brenda, ahora encontré un joven caballero, también tiene una duda, su nombre es Gibran. Gibran, muy buenos días, ¿cuál es tu duda? Bueno, ¿qué medicamentos podemos tomar para prevenir el COVID? Ah, muy bien. ¿Qué medicamentos se pueden tomar preventivos justamente para no tener que estar aquí formados en el frío y realizarse una prueba de COVID? Gracias por la pregunta y esa es También una es muy excelente buena, sí. pregunta, sí. Miren, no hay ningún medicamento que hoy pueda prevenir la enfermedad. No tenemos evidencia médica en la literatura científica que algún medicamento prevenga el contagio. Yo lo que les sugiero es que tomen las medidas principales que todos sabemos: lavado de manos, uso de alcohol en gel, uso de cubrebocas y guardar distancia correspondiente entre las personas. Y por supuesto quedarse en casa para que salgan solo en actividades esenciales. Realmente no existe un fármaco que pueda prevenir el COVID. Híjole, bueno, tremenda también la respuesta, la pregunta y la respuesta. Gracias, Ingrid Montejano.
Muy buenos días para Muchas ti. gracias, seguimos muy pendientes. Y estas son justamente las preguntas de la población. Ya dimos lectura a algunos comentarios también y preguntas que nos hicieron a través de nuestra línea de WhatsApp. Doctor, la recomendación en general para la población es que nos apliquemos la vacuna en cuanto llegue a nuestro país. Yo creo que son diferentes recomendaciones, específicamente las medidas de prevención, que como tú excelentemente comentas, la vacuna será fundamental en prospectiva, es decir, hacia adelante, pero también pues las que hoy tenemos mientras somos vacunados, ¿no? Ya les comentaba estas medidas de higiene general, tanto individual como colectivas, en casa, en nuestros lugares de trabajo y también en los lugares a donde podemos ir o podemos visitar por alguna cuestión primordial para ir al súper o para hacer alguna necesidad básica. Tenemos una pregunta más. ¿Pacientes inmunosuprimidos y embarazadas pueden ponerse la vacuna contra el COVID-19? Hoy no tenemos evidencia suficiente que nos pueda confirmar esta información porque no se han estudiado estos grupos de riesgo. Embarazadas me refiero, pero para la población que tiene inmunosupresión sí pueden aplicarse la vacuna. La poca evidencia que tenemos nos ha permitido entender que hoy sí se le puede aplicar a población vulnerable, pero en embarazadas todavía no tenemos la información La gente disponible. que ha recibido trasplantes y todo esto, ¿es seguro para ellos? Es correcto. Insuficiencia renal, trasplantes, cáncer, VIH. Doc, tienes que regresar, por favor. Hay muchas dudas al respecto y vamos a seguir, por supuesto, respondiendo sus dudas. Si usted quiere que el Doc regrese porque tiene alguna situación de duda o tiene alguna situación adversa de salud, también lo esperamos tener de regreso pronto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y felicidades por el premio que vas a recibir próximamente. Muchas gracias. ¿Es en el mes de? Abril. Y justamente, ¿quién es la organización que te nombra, doctor? Bueno, las siglas en inglés es la IFAH, que es la Federación Internacional en Avances en Salud. En Las Vegas vas a recibir este reconocimiento, uno de los 100 médicos más influyentes en el planeta, señores, y es orgullosamente mexicano. Son las 8:30, Infórmate en corto.